La lluvia caía fina sobre los techos oxidados de la estación de autobuses, como si el cielo mismo se rehusara a olvidar. Entre mochilas rotas, promesas incumplidas y miradas que evitaban el contacto, una mujer de rostro sereno pero ojos cansados sostenía con fuerza la manita de su hijo. El niño, de no más de 8 años, tenía la ropa empapada, el cabello pegado a la frente y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Se llamaba Elías, y desde que nació, el mundo había decidido que no encajaba. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque era diferente. Nadie supo explicarle qué era esa diferencia, pero la sentían, lo señalaban, lo evitaban, y a su madre la llamaban exagerada, problemática, loca por defenderlo. Pero ella no gritaba, no pedía, solo miraba con dignidad y se iba una vez más, con su hijo al brazo, como si el amor pudiera bastar para enfrentar oídos sordos y puertas cerradas. Aquel día, su último en tierras conocidas, no tenía a quién llamar. Los parientes se habían ido. Las amigas habían desaparecido con los años. El padre del niño nunca estuvo. Solo quedaba esa maleta prestada, los pocos billetes que logró juntar vendiendo su anillo de compromiso y un boleto de ida a un lugar donde nadie los conociera. Medio Oriente. Sonaba lejano, extraño, pero prometía algo que no había encontrado en ninguna parte: anonimato y una posibilidad. No era una fuga, era una apuesta desesperada por la esperanza. Mientras el motor del autobús rugía y la ciudad quedaba atrás, como una cicatriz mal cerrada, ella abrazó a Elías por última vez en ese suelo. Nadie los despidió, nadie los extrañaría. Pero en su pecho ardía un fuego callado, de esos que no se apagan ni con tempestades. El viaje fue largo, lleno de estaciones sin nombre, escalas absurdas y rostros indiferentes. En cada aeropuerto, Elías miraba con esos ojos enormes pero apagados, como si buscara algo más que aire nuevo. Buscaba seguridad. Y ella lo sabía. Dormía con un ojo abierto, sin soltarlo, como si supiera que el peligro no siempre grita. A veces camina en silencio, disfrazado de ayuda. Cuando finalmente descendieron en Al-Nur, una ciudad de arenas doradas y muros blancos que brillaban bajo el sol como espejos del cielo, algo se rompió por dentro. No fue tristeza. Fue una especie de alivio triste. Por fin nadie los conocía. Por fin podrían empezar, o al menos intentar. Al llegar al hostal más modesto de la ciudad, la recepcionista, una anciana de mirada firme, los miró de arriba abajo. Ella supo sin palabras que no eran turistas. Les dio una habitación sin preguntar, con el mismo gesto que una madre resignada entrega el último pedazo de pan. Esa noche, la mujer mexicana lloró por primera vez en semanas, no por debilidad, sino por no tener a quien demostrar fuerza. Afuera, el viento del desierto soplaba como si susurrara que algo estaba por cambiar. Y mientras Elías dormía, abrazado a su mochila, ella repitió en voz baja una frase que no era oración, pero sí promesa: «Te juro que no te van a volver a rechazar, aunque tenga que atravesar el mundo por ti». La ciudad de Al-Nur despertaba como un espejismo lento, entre sombras largas y luces doradas que se deslizaban por las paredes blancas. El aire tenía un aroma a pan recién horneado y especias que susurraban nombres lejanos. Pero para Alma, porque así se llamaba esa mujer de mirada profunda y voz serena, el paisaje aún no era promesa, sino incertidumbre. Desde la ventana del pequeño cuarto en el hostal, veía cómo el mundo seguía girando sin ellos, como si su llegada no hubiera alterado nada. Pero ella sabía que, aunque invisible, cada paso que daba era una semilla, no para hoy quizás, pero algún día florecería. Elías seguía sin hablar. Desde que llegaron, no había pronunciado una sola palabra.
caminaba con ella tomado de la mano, sin quejarse, sin preguntar. Su silencio era tan pesado como una despedida constante, pero Alma ya no lo forzaba. Había aprendido a descifrar sus gestos, a leer sus ojos, a reconocer cuándo el miedo tomaba forma de timidez o cuándo el cansancio se volvía una obstinación muda. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Esa mañana, vestida con lo poco que tenía, una blusa de algodón remendada, una falda limpia pero gastada y un pañuelo prestado que usaba para cubrirse del sol ardiente, Alma salió con su hijo al mercado. No buscaba comprar, no tenía con qué, buscaba trabajo, y no un trabajo digno, como el que soñaba en su tierra. Buscaba cualquier cosa que le diera monedas para el día. Barrió patios, cargó cestos, limpió un rincón de una tienda de jabones. Nadie le preguntó su nombre. Algunos le ofrecieron miradas de desprecio, otros de lástima, pero ella no se detuvo. No podía. Había aprendido que la dignidad no siempre tenía forma de palabras, y que a veces se sostenía con los puños cerrados y la espalda erguida, aunque por dentro estuviera a punto de caer. A cada paso sentía que el polvo del desierto la probaba, como si la ciudad misma estuviera decidiendo si merecía quedarse. Al caer la tarde, agotada y con una moneda en la mano, Alma compró un pedazo de pan seco y una manzana para Elías. No comió. Fingió estar llena. Ya en el cuarto, lo vio morder el pan con una ternura que le rompió algo adentro. Y entonces, sin anunciarlo, el niño la miró y susurró con voz frágil pero clara: «Vamos a volver a casa, mamá». Alma sintió que el mundo se detenía. Se inclinó despacio, tomó su rostro entre las manos y solo dijo: «Esta es nuestra casa ahora, mi amor. Aquí empieza todo». Afuera, el sol se escondía detrás de las dunas, como un testigo silente de ese juramento silencioso. Las semanas pasaron con la lentitud de un reloj sin manecillas. Cada día era una repetición de sol ardiente, calles de piedra, miradas rápidas y trabajos sin nombre. Alma se convirtió en parte del paisaje, como una sombra más que barría patios o cargaba agua en silencio. Pero había algo que nunca se volvía rutina: la espera. Esperaba que Elías riera, esperaba que hablara, esperaba una señal de que su hijo volvía a sentir confianza en el mundo. Porque desde que llegaron, aunque dormía junto a ella, aunque comía a su lado, él parecía estar siempre a medio camino entre dos mundos, el de los vivos y el de los que ya no esperan. Las otras mujeres del mercado lo miraban de reojo. Algunas decían en voz baja que estaba malito de la cabeza. Un vendedor insinuó que mejor lo escondiera. Alma no respondía. Solo abrazaba más fuerte a su hijo cada vez que la ciudad intentaba doblarla. Elías tenía un cuaderno viejo donde a veces dibujaba, no flores, ni soles, ni casas como otros niños, dibujaba puertas. Siempre puertas, unas cerradas con candado, otras entreabiertas, otras con cerrojos torcidos. Alma lo observaba en silencio. No preguntaba. Sabía que esos dibujos eran más honestos que cualquier palabra. Elías no hablaba, pero contaba. Contaba sus miedos con trazos gruesos. Contaba sus deseos con ventanas diminutas. Un día, mientras barría la entrada del zoco, Alma sintió una mirada distinta. No era hostil, era intensa, como si alguien la estuviera estudiando. Alzó la vista y lo vio. A lo lejos, montado sobre un caballo blanco, un hombre observaba desde la sombra de una columna de mármol. Llevaba túnica clara, rostro cubierto por un turbante, pero sus ojos eran de alguien que había conocido la guerra del alma. No hubo palabras. Él se giró y se fue sin dejar rastro, como un espejismo. Pero esa noche, Elías dibujó algo diferente. Una puerta abierta, y dentro de ella,
una figura montada en un caballo. Alma lo vio, y por primera vez en mucho tiempo sonrió, no por certeza, sino por intuición, porque a veces el destino no grita, solo deja pistas, suaves como arena entre los dedos. Al día siguiente, Alma despertó antes que el sol, y sin saber por qué, peinó el cabello de Elías con más cuidado, le puso la camisa menos gastada, y al salir, miró al horizonte como quien presiente que el mundo está a punto de cambiar, aunque no sabe cómo. El mercado de Al-Nur no era solo un lugar de comercio, era un teatro a cielo abierto donde cada gesto tenía eco, donde los secretos se vendían al mismo precio que las especias, y los silencios eran más valiosos que el oro. Alma lo había aprendido con los días. Ahí, una mujer sola no era solo una extranjera, era una historia que todos querían descifrar sin permiso. Las miradas eran cuchillos envueltos en seda, los susurros caminaban detrás de ella como sombras hambrientas. Algunos hombres la invitaban con palabras suaves, con propuestas disfrazadas de ayuda. Otros simplemente le cerraban las puertas. Ella seguía. No por orgullo, sino porque no tenía más opción. Su andar era recto, su rostro sin maquillaje, pero con esa luz que solo tiene quien ha sobrevivido a demasiado. Elías, siempre a su lado, comenzó a ganar la simpatía de algunos niños del barrio, pero no jugaba. Los observaba desde lejos, con esa mezcla de curiosidad y miedo que tienen los que han sido rechazados muchas veces. Un día, mientras Alma ofrecía su ayuda en una tienda de telas, un muchacho más grande se burló de Elías, imitó su silencio con gestos crueles y lo empujó al suelo. Alma no gritó. Se agachó, lo ayudó a levantarse y, con una voz que apenas se oía, le dijo: «No eres tú quien está roto, hijo. Son ellos los que no saben ver». Aquel incidente, aunque pequeño, fue como una grieta en la fachada de indiferencia de Al-Nur. Las mujeres del mercado comenzaron a murmurar con más fuerza. Algunas la llamaban valiente, otras temeraria, pero todas la observaban con más atención. Esa tarde, mientras barría la entrada del zoco como todos los días, Alma sintió nuevamente la presencia. El jinete del turbante claro. Esta vez no estaba a lo lejos. Caminaba entre los puestos sin escolta, como si no temiera nada. Las voces bajaron, los comerciantes se inclinaron, y el aire mismo pareció detenerse. Era él, un sheik, uno de los últimos herederos del linaje de Al-Rahim, un hombre que había desaparecido años atrás tras una tragedia familiar. Nadie hablaba de él abiertamente, como si su nombre estuviera cubierto por un velo de respeto y temor. Pero ahí estaba, y esta vez se detuvo frente a Alma. No habló, solo la miró, y luego bajó la vista hacia Elías, que no huyó. Al contrario, se quedó quieto, mirándolo también, como si se reconocieran en el silencio. Nadie en el mercado se atrevía a decir su nombre, pero todos sabían quién era. Su sola presencia hacía que los cuchicheos se desvanecieran, que los pasos se volvieran más lentos y que los comerciantes fingieran estar más ocupados de lo habitual. Aquel día, sin previo aviso, el sheik descendió de su caballo blanco y caminó por el zoco como un fantasma vestido de lino y autoridad. No traía escolta, ni anunciantes, ni símbolos de poder. Solo una túnica limpia, unas sandalias de cuero gastadas y una mirada que parecía haber recorrido desiertos internos más vastos que cualquier mapa. Cuando se detuvo frente a Alma y Elías, el mundo pareció encogerse. El niño lo miró sin miedo, con una fijeza serena que no buscaba retar, sino entender, y el sheik, por primera vez en mucho tiempo, no sintió compasión ni juicio. Sintió reconocimiento. Elías no bajó la vista, Alma tampoco. Era una mujer que ya no se arrodillaba ante nadie, ni siquiera ante un príncipe.
Ella no sabía su historia, pero lo intuía. Ese hombre cargaba algo más pesado que su túnica, algo antiguo, no dicho, y eso, lejos de asustarla, le dio una paz inesperada. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino denso, lleno de algo que no necesitaba palabras. Finalmente, el sheik hizo un gesto leve con la cabeza, como quien sella un pacto silencioso, y se alejó. No habló con nadie, pero en los días siguientes su presencia comenzó a repetirse. Siempre a la distancia, siempre observando, como alguien que busca algo que perdió hace mucho, y tal vez acaba de encontrar sin querer. Los niños del mercado dejaron de burlarse cuando Elías pasaba, no por miedo, sino por duda. Y las mujeres, antes frías, empezaron a ofrecerle agua o sombra sin hacer preguntas. Alma sentía que algo estaba cambiando, lento como la arena movida por el viento. Una mañana, el dueño de la tienda de alfombras, un hombre severo y de pocas palabras, le entregó una pequeña canasta con dátiles y dijo en voz baja, «Del sheik, para el niño». Alma no respondió, solo asintió con la cabeza. Sabía que aquello no era solo comida, era una señal, una grieta en la distancia, un puente que poco a poco comenzaba a construirse entre tres almas solitarias. El sheik volvió al mercado, no una, sino 3 veces más esa semana. Nunca hablaba, caminaba con la calma de quien no necesita demostrar su poder. La gente, aunque fingía no notarlo, se hacía a un lado al sentir su sombra. Alma comenzó a intuir que su presencia no era casual, que había algo más allá de la cortesía en esos gestos silenciosos. Elías, por su parte, empezó a mirar con menos miedo, como si algo en ese hombre le hablara en un idioma que los demás no podían escuchar. No era con palabras, sino con el cuerpo, con los ojos, un lenguaje de heridos, de aquellos que habían conocido el abandono y sobrevivido. Una mañana, mientras Alma limpiaba la entrada de la tienda de especias, el sheik se acercó sin anunciarse. No la miró directamente. Se agachó frente a Elías y sacó del bolsillo una pequeña figura de madera tallada. Era un camello, burdo pero cuidado. Lo colocó en las manos del niño y esperó. Elías no dijo nada, pero tampoco lo soltó. Lo sostuvo con fuerza, como si por fin alguien hubiera entendido algo esencial. Luego, el hombre se levantó y se marchó. Alma sintió una mezcla extraña de gratitud y miedo. Nadie jamás se había acercado a su hijo con tanta naturalidad, sin condescendencia, sin preguntas, sin lástima. Esa noche, mientras cenaban el poco pan que quedaba, Alma vio cómo Elías colocaba el camello junto a su cuaderno. No dijo palabra. Pero en la hoja siguiente ya no dibujó puertas. Dibujó una mano abierta y dentro de ella la figura de madera. Al día siguiente, el sheik no apareció. Ni el otro, ni el otro. 3 días pasaron como una espera infinita. Pero el 4.º día, al amanecer, un mensajero se presentó en el hostal con un sobre lacrado. Dentro había una nota corta, escrita en árabe, y unas monedas envueltas en tela fina. La anciana del hostal la tradujo con voz baja. «El niño está invitado a los jardines del palacio. Que venga con su madre, que no traiga miedo». Alma quedó paralizada. Los jardines del palacio de Al-Rahim eran territorio sagrado, un lugar donde los extranjeros no eran bienvenidos. Muchos ni siquiera sabían si existían realmente, pero ahí estaba la invitación, tan inesperada como inexplicable. Y por primera vez desde que llegó a Al-Nur, Alma sintió que la historia que cargaban podía ser vista no como una carga, sino como una promesa. El camino hacia los jardines del palacio de Al-Rahim no aparecía en los mapas, ni tenía señales visibles. Solo los que eran llamados sabían cómo llegar. Alma no preguntó.
se dejó guiar por el mensajero, que caminaba en silencio, cruzando callejones estrechos y senderos escondidos entre dunas y palmeras. Elías no soltaba su mano. Vestía su camisa más limpia y cargaba el camello de madera en el bolsillo. Sus pasos eran pequeños, pero firmes. La ciudad fue quedando atrás, y lo que emergió ante ellos fue algo que parecía un sueño tejido por el viento. Muros altos de adobe blanco, cubiertos de bugambilias rojas, fuentes antiguas que murmuraban oraciones sin voz, y un portón de hierro trabajado que se abrió sin rechinar, como si ya los esperara desde hace años. Dentro, el aire tenía otro peso, más ligero, más antiguo. Los jardineros se detenían a su paso, los guardias agachaban la cabeza con respeto, pero nadie hablaba. El silencio era parte de ese lugar, como si cada flor supiera guardar secretos. Los condujeron hasta una pérgola de mármol, rodeada de jazmines. Allí, sentado en un banco de piedra, estaba el sheik, esta vez sin túnica de ceremonia, sin turbante, sin adornos, solo él, con su cabello oscuro recogido con una cinta de cuero y la mirada serena. No se levantó, ni dio órdenes, solo señaló un banco frente a él. Alma se sentó. Elías se mantuvo de pie, junto a ella, como una pequeña sombra fiel. El sheik observó al niño largo rato, no con lástima, sino con atención. Luego habló. Su voz era baja, pausada, como si cada palabra tuviera que pasar por el filtro del alma antes de salir. He visto muchas batallas, señora, algunas con armas, otras con la soledad, y ninguna fue tan difícil como la que ustedes libran cada día. Alma no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Ese niño, continuó, tiene algo que se ha perdido en los hombres, la pureza del que aún no ha aprendido a odiar. Entonces hizo una pausa larga, profunda, y lo dijo sin rodeos. Quiero ofrecerles un lugar aquí, a él como protegido mío, y a usted como guía en los jardines. Si aceptan, no estarán solos nunca más. Alma sintió que el mundo giraba distinto. No sabía si era una trampa, una ilusión o un milagro. Pero en el fondo de su pecho, algo dijo sí antes que sus labios pudieran articularlo. Aceptar no fue difícil. Lo difícil fue creerlo. A la mañana siguiente, Alma y Elías cruzaron el portón del palacio no como huéspedes, sino como parte de él. Les asignaron una habitación sencilla en la ala más silenciosa del complejo. No tenía lujos, pero las paredes eran gruesas y blancas, el piso de piedra fresca y las ventanas daban al jardín de palmas jóvenes. El primer día, Alma recorrió los senderos floridos, como si pisara un templo. Cada fuente, cada árbol, cada rincón parecía haber sido diseñado no solo con belleza, sino con intención. Era un lugar hecho para sanar. Los trabajadores, aunque respetuosos, la observaban con recelo. Una extranjera, sola, sin apellido, viviendo bajo el mismo techo que el sheik. Algunos no lo dijeron, pero lo pensaron. Ella lo sintió. Elías se mostró más abierto. Aunque aún no hablaba con fluidez, comenzó a caminar solo por los pasillos. Nunca lejos, siempre dentro del alcance de la vista. El jardín lo transformaba. Tocaba las flores con cuidado. Escuchaba el agua caer como si fueran cuentos. Una tarde, mientras Alma recogía hojas secas junto al estanque, lo vio sonreír por primera vez. No fue amplia ni larga, pero fue real. Y esa pequeña curva en los labios del niño bastó para que el corazón de Alma rompiera todos sus silencios. Aquella noche, al encender una lámpara de aceite, se sentó junto a la cama de su hijo y le susurró: «Este lugar es distinto, ¿verdad?». Elías no respondió, pero tomó su mano, y eso fue más que suficiente. Con los días, Alma fue ganándose la confianza del personal.
No hablaba mucho, solo cumplía. Trabajaba desde el alba hasta el atardecer, cuidando plantas con la misma ternura con la que había cuidado a su hijo. Los árboles comenzaron a florecer fuera de temporada. Las jardineras decían que era suerte, otros que era señal. El sheik no volvió a llamarla, pero sí pasaba cerca de vez en cuando, a veces montado, a veces caminando solo por los pasillos de piedra, siempre en silencio, siempre observando. No se cruzaban directamente, pero sus presencias se sentían. Era como si el aire supiera que ellos compartían algo invisible, algo no dicho, pero profundamente real. La calma del jardín no tardó en agrietarse. En los pasillos del palacio, donde el silencio solía tener aroma a incienso y a piedra húmeda, comenzaron a circular murmullos con filo. No era la presencia de Elías la que incomodaba, ni siquiera su silencio, ni su forma de mirar las cosas como si fueran nuevas. Era Alma. Su sola existencia dentro del palacio descolocaba. No tenía linaje, no venía de ninguna familia noble ni tribu reconocida, no usaba velo ni hablaba árabe con fluidez. Era simplemente una mujer sola, una madre sin apellido que dormía bajo el mismo techo que el sheik y en una cultura donde el honor es un tejido delicado. Esa presencia sin nombre era percibida como una amenaza. Una tarde, mientras Alma recogía flores caídas para hacer infusión, una de las mujeres del Consejo de Administración del Palacio se acercó con paso lento, pero firme. Vestía túnica oscura, con bordados antiguos, y la mirada de quien no pregunta, sino acusa. No levantó la voz, solo dejó caer sus palabras con una frialdad educada. ¿Quién te dio derecho a estar aquí? Alma, sorprendida, bajó las manos, pero no los ojos. No pedí estar aquí. Me invitaron. La mujer soltó una risa seca, más por incredulidad que por burla. El sheik no suele invitar, él manda. Y se fue, dejando en el aire la duda sembrada como espina. Esa noche, Alma no durmió. Aunque su cama era blanda y el cuarto tranquilo, la inquietud la mantenía despierta. Se preguntó si estaba haciendo bien, si no había puesto en riesgo a Elías al aceptar esa vida. Pero entonces miró a su hijo, dormido profundamente con el camello de madera bajo el brazo, y comprendió que no podía volver atrás, porque por primera vez en su vida, Elías dormía sin sobresaltos, y eso valía más que cualquier murmullo, que cualquier juicio. Los días siguientes se volvieron más tensos, algunas criadas ya no la saludaban, otras fingían no verla. El aire, antes liviano, ahora parecía más pesado, pero Alma, lejos de replegarse, comenzó a caminar más erguida. No con arrogancia, sino con la dignidad tranquila de quien sabe que no ha robado nada. Y el jardín, como un aliado silencioso, seguía floreciendo bajo sus manos. Mientras tanto, el sheik observaba desde lejos y anotaba en el silencio lo que muchos no veían, que aquella mujer, sin título ni fortuna, había traído de vuelta algo que el palacio había perdido hacía mucho tiempo: humanidad. En los pasillos más antiguos del palacio, donde las paredes cargaban siglos de historia y los tapices aún guardaban polvo de coronaciones pasadas, se reunió el consejo familiar. No era una cita oficial, pero todos sabían que cuando las cabezas del linaje Al-Rahim se sentaban a puertas cerradas, lo que allí se decidía podía cambiar el curso de cualquier vida. Las voces eran bajas, pero firmes. Algunos preguntaban quién era esa mujer extranjera, de dónde venía, por qué se le permitía ocupar un espacio que jamás se había ofrecido a una de las suyas. Otros, más discretos, simplemente decían que aquello no era digno. No lo decían con rabia, sino con ese desprecio educado que lastima más que un grito. El sheik no estaba presente. No lo habían invitado. Era una reunión de advertencia, no de diálogo.
Una tía mayor, de rostro severo y ojos agudos, fue quien lo expresó con más claridad. El palacio no es un refugio para viudas ni un orfanato para niños sin nombre. Esto es Al-Rahim. La frase quedó suspendida en el aire como una daga sin filo, pero punzante. Alguien insinuó que la mujer debía ser retirada discretamente, que aún había tiempo para evitar un escándalo. Otro, más cauteloso, sugirió que observaran primero que nada estaba escrito. Pero el consenso era claro. La presencia de Alma y Elías era una grieta en la fachada de perfección que tanto custodiaban. Mientras tanto, ajena a la reunión, Alma seguía cuidando el jardín. Esa mañana, Elías se animó a recoger hojas con ella, sin que se lo pidieran. Tomaba las secas y las colocaba en una cesta pequeña, imitando los movimientos de su madre. Era la primera vez que colaboraba sin temor. Y aunque no dijo nada, sus pasos firmes eran una pequeña victoria contra el mundo. El sheik los vio desde el balcón de su estudio. No hizo comentario. Solo apoyó una mano en la baranda y cerró los ojos. Sabía que el viento estaba cambiando y que el precio de desafiar a su familia no sería leve. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Esa noche, un pergamino sellado fue deslizado bajo la puerta de Alma. Era una nota breve, sin firma. No perteneces aquí, tienes hasta el amanecer para irte, por tu bien y el de tu hijo. Alma sostuvo la hoja entre los dedos. No tembló. No lloró. Caminó hacia la ventana, donde Elías dormía, y miró el cielo claro sobre las torres del palacio. El desierto no hablaba, pero parecía escuchar, y ella, en silencio, hizo una promesa sin palabras. No retrocedería. La noche en que llegó la amenaza, Alma no durmió. No por miedo, sino por una vigilia que solo conocen las madres, esa alerta que se enciende cuando el peligro ronda, aunque aún no tenga rostro. No empacó. No huyó. En vez de eso, se quedó sentada junto a Elías, observando su respiración tranquila, como si esa inocencia pudiera protegerlos a ambos. Al amanecer, salió a trabajar como siempre. Pero esa mañana, el jardín no era refugio. Las flores parecían cerradas, el agua de la fuente corría más lenta y el cielo se teñía de un gris áspero, inusual en Al-Nur. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos. A media mañana, Elías, que solía quedarse en la zona de los estanques, desapareció. Alma, al no verlo, pensó primero que habría seguido el sendero de los naranjos. Caminó con calma, pero al no encontrarlo, el corazón le dio un salto seco. Corrió. Lo buscó por las terrazas, los pasadizos, entre los arcos del palacio. Nadie lo había visto, nadie respondía. Su nombre se hizo eco en los corredores. Elías, una vez, otra y otra más. Su voz se quebraba, el pánico le apretó el pecho. Justo cuando sus piernas flaqueaban, un jardinero se acercó y señaló hacia las caballerizas. Lo vi entrar con un hombre. No lo reconocí, pero llevaba túnica del consejo. Alma corrió sin pensar. Al llegar, encontró una de las puertas traseras entreabierta. Entró sin pedir permiso. Allí, en un rincón oscuro, Elías estaba acurrucado junto a los muros de piedra, con la túnica rasgada y los ojos abiertos como platos. No había sangre, no había gritos, pero sí un miedo espeso, de esos que dejan marcas que no se ven. No había nadie más en la sala, solo la sombra de una amenaza que se había escurrido. Alma lo abrazó fuerte. No preguntó, solo murmuró al oído, con voz firme: «Ya pasó mi vida, ya pasó». Esa tarde no trabajó. Se sentó al lado de Elías durante horas, sosteniéndole la mano, mientras él dibujaba en su cuaderno una figura oscura, con los brazos extendidos y una jaula al fondo. Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de rechazo, ahora se trataba de defensa.
y ya no podía quedarse callada. A la noche pidió ver al sheik. No envió carta, no esperó. Fue al patio principal. Se paró frente al salón de mármol y T, al ver la figura de él en el umbral, solo dijo: «Intentaron hacerle daño. Usted sabe quién fue, y yo no pienso irme». El eco de las palabras de Alma quedó suspendido en el aire como un desafío antiguo. El sheik no respondió de inmediato, solo la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, no por atrevimiento, sino por valentía. Esa noche, sin convocar a ningún sirviente ni protocolo, la hizo pasar al Salón del Candelabro, un lugar donde solo se tomaban decisiones importantes. Alma no se sentó hasta que él lo indicó. No bajó la mirada. Tampoco pidió disculpas. No era una súplica lo que traía entre las manos, era una verdad. Le contó todo con calma, sin adornos ni exageraciones. Cómo Elías desapareció, dónde lo encontró, qué había visto en sus ojos, y lo que sabía, que no había sido un accidente. El sheik escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa de mármol oscuro. Al terminar, se levantó y caminó hacia una de las ventanas. Desde allí se veían los jardines dormidos. El mundo parecía tranquilo, pero por dentro hervía. «Mi familia no entiende de ternura, Alma», dijo al fin, con voz baja. «Solo de poder, de linaje, de silencios pactados». Y luego añadió con más gravedad: «Pero si tocaron al niño, han cruzado una línea que no puedo permitir». Esa frase, corta, bastó para que Alma supiera que no estaban solos, no del todo. Al amanecer, el sheik reunió al consejo en el patio de piedra, no en los salones secretos, no tras puertas cerradas. Lo hizo a la vista de todos. Era una declaración. Se presentó vestido con túnica de batalla, no por guerra, sino por respeto, y frente a sus tías, primos y los guardianes del apellido, nombró a Elías como «bajo mi protección directa». Usó esas palabras exactas con la solemnidad de una sentencia. «Ningún dedo se alzará contra él sin alzarse contra mí primero». Las reacciones fueron mixtas. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los labios, uno se marchó sin mirar atrás. Pero nadie se atrevió a replicar en voz alta. Ese día, Alma regresó al jardín con Elías, no como huésped, sino como madre que había enfrentado el corazón de una tormenta y salido ilesa. Mientras regaba los almendros, una de las criadas más jóvenes se le acercó en silencio y dejó a sus pies un pequeño ramillete de flores blancas. No dijo nada, pero en ese gesto, Alma entendió que algo empezaba a cambiar. Ya no era invisible, ya no era solo la extranjera. Era una mujer que había alzado la voz por su hijo, y el palacio la había escuchado. Tras el pronunciamiento del sheik, los días en el palacio parecían más serenos en apariencia, pero bajo la superficie, todo se reordenaba. Las miradas aún pesaban, pero ya no eran cuchillos, eran espejos. Alma caminaba por los pasillos con la misma calma de siempre, pero su paso ahora dejaba un eco distinto. No el de una mujer tolerada, sino el de una presencia aceptada a la fuerza, admirada en silencio. Elías, por su parte, comenzó a explorar más. Se aventuraba hasta los pasillos del ala este, donde los vitrales llenaban el suelo de colores. Allí se sentaba a dibujar, en silencio, pero con trazos cada vez más firmes. Un día, un sirviente pasó por ahí y lo escuchó tararear. No era una canción conocida, era apenas un murmullo, pero era voz, su voz. El sheik empezó a visitarlos con más frecuencia, siempre sin aviso. A veces al atardecer, cuando los jazmines abrían su aroma más dulce, otras al anochecer, cuando Alma encendía lámparas de aceite y contaba historias del otro lado del mar. Nunca se sentaba de inmediato, observaba, escuchaba,
Se permitía una sonrisa cuando Elías le mostraba un dibujo, o cuando Alma, sin darse cuenta, dejaba escapar una risa baja. No eran encuentros románticos, ni gestos apasionados. Eran pequeños pactos de humanidad, momentos en los que el tiempo dejaba de correr. Una mañana, sin ceremonia, el sheik convocó a su escriba personal. Le pidió que redactara un documento en su idioma ancestral. «Quiero que quede por escrito», dijo, «que el niño Elías será considerado como parte de mi casa, con todos los derechos que eso implica». El escriba lo miró con sorpresa. «¿Adopción, mi señor?» El sheik no dudó. «Llamémoslo como se deba llamar, pero escríbelo, y hazlo hoy». La tinta aún no se había secado cuando esa decisión ya había comenzado a agitar las aguas profundas del clá. La noticia llegó rápido a oídos del consejo. Algunos se encerraron en sus habitaciones. Otros enviaron cartas a ancianos que vivían lejos, buscando respaldo. Pero el sheik no titubeó, no consultó, no explicó, solo actuó. Cuando Alma recibió la noticia, no lloró. Solo abrazó a Elías y lo sostuvo largo rato, como quien abraza no al niño que fue, sino al hombre que podría llegar a ser. «Ya nadie podrá arrancarte de mi lado», pensó. No lo dijo. Pero Elías, al sentir la fuerza de ese abrazo, la comprendió sin palabras. La adopción de Elías no solo cambió el destino del niño, también removió las aguas quietas de un hombre que durante años había vivido en un palacio lleno de voces ajenas, pero sin una sola que habitara su corazón. El sheik, criado para liderar, para mandar y obedecer códigos antiguos, no había conocido la ternura desde la muerte de su esposa. Una tragedia envuelta en rumores, en silencios y en una culpa tan espesa que nadie se atrevía a nombrarla. Alma no sabía los detalles, pero los intuía, lo veía en la forma en que él contemplaba el horizonte, como si buscara respuestas en la línea del cielo, o en sus hombros, siempre rectos, pero cargando un peso que ni el poder podía aligerar. Esa noche, tras un paseo silencioso entre los jazmines, el sheik la encontró sentada bajo la higuera más antigua del jardín. Elías dormía en su regazo, con el cuaderno entre los brazos. No hizo falta invitación. Él se sentó a su lado, con una calma que parecía antigua, y por un largo momento ninguno habló. Solo el sonido del viento entre las hojas acompañaba su mutua presencia. Entonces, con voz baja, comenzó a contar, no de política, no de deberes. Habló de ella, de su esposa perdida, de cómo había muerto en sus brazos durante un viaje humanitario al norte del desierto, intentando salvar a un niño enfermo. Habló de la rabia, de la impotencia, de cómo desde entonces había dejado de sentir algo que no fuera la culpa. Alma no lo interrumpió. Solo lo escuchó, sin lástima, sin juicio, como se escucha a alguien que por fin se permite romperse. Cuando él cayó en silencio, ella levantó la vista hacia las estrellas y dijo suavemente, «A veces, el corazón también necesita dejar de ser fuerte para volver a sentir». No hubo abrazos, no hubo lágrimas, pero sus manos se rozaron brevemente al despedirse. Y ese gesto mínimo, casi imperceptible, fue más profundo que cualquier palabra dicha. Desde entonces, algo invisible se había tejido entre ellos. No eran promesas, no era amor declarado, era algo más antiguo, más lento, más real, una alianza tejida con heridas reconocidas, y ese vínculo, aunque aún silencioso, comenzaba a cambiar todo. La vida dentro del palacio comenzó a transformarse de forma tan sutil que al principio pocos lo notaron. Pero el cambio estaba ahí. Los pasos del sheik eran más lentos cuando pasaba junto al jardín, sus silencios menos densos, y Alma había dejado de sentirse huésped. Sus movimientos eran suaves, como si el palacio mismo la hubiera aceptado.
Elías, cada día más despierto al mundo, empezó a hablar en frases cortas. Su voz no era fuerte, pero tenía firmeza. Preguntaba por los nombres de las flores, por las aves del estanque, por el significado de ciertas palabras que escuchaba. Alma anotaba todo en un cuaderno nuevo, que el sheik le había obsequiado una tarde, sin explicación. Solo lo dejó sobre la mesa, envuelto en tela de lino, junto a un tintero y una pluma de caligrafía árabe. No hubo anuncios, ni fiestas, ni avisos oficiales. Pero poco a poco, los gestos comenzaron a formar un lenguaje que decía más que cualquier decreto. El sheik empezó a tomar el té en el jardín, a veces con Elías, otras en compañía de Alma. No hablaban de política ni de deberes, hablaban de cosas simples, los sabores del pan, los cuentos que el niño dibujaba, las estaciones que cambiaban de forma tan sutil en el desierto. El palacio, aunque no lo admitiera en voz alta, empezó a acostumbrarse a verlos juntos. Algunos criados jóvenes los miraban con ternura, otros con reserva, pero nadie se atrevía a cuestionar lo evidente. Algo nuevo estaban haciendo ahí, sin necesidad de permiso. Una mañana, Alma despertó y encontró una túnica doblada sobre su cama. No era costumbre del palacio enviar prendas sin razón. Era de lino blanco, con bordados delicados en el cuello. Un diseño antiguo, reservado para quienes ocupaban un lugar especial en la casa de Al-Rahim. No decía su nombre, no traía mensaje, pero era un gesto imposible de malinterpretar. Alma la sostuvo entre las manos por varios minutos, no por vanidad, sino por respeto. Sabía lo que significaba, y también sabía que el mundo afuera de ese cuarto no estaba listo para verlo. Esa misma tarde, mientras cuidaba de un rosal recién trasplantado, sintió una pequeña mano tocar la suya. Era Elías. En su palma traía una flor que había cortado con torpeza. «Para ti, mamá», dijo con voz clara. Alma tembló, no por la flor, ni por la palabra, que ya había escuchado antes, sino por la forma en que la dijo. Sin miedo, con certeza, como si por fin, en ese rincón del mundo que tanto los había rechazado, su hijo entendiera que ya no estaban solos, que ahora eran familia. Lo que se vive en silencio tarde o temprano encuentra voz en los pasillos, y en un palacio como el de Al-Rahim, donde las paredes parecían escuchar más de lo que reflejaban. Los rumores eran una forma de respirar. Comenzaron como susurros entre los sirvientes más antiguos, aquellos que recordaban la solemnidad con la que el sheik había enterrado a su esposa. Después, los ecos llegaron a oídos de los consejeros, quienes, aunque habían tolerado la adopción del niño, no estaban dispuestos a aceptar una mujer sin linaje como algo más que una huésped tolerada. Algunos decían que Alma dormía ya en los aposentos del sheik, lo cual no era cierto. Otros afirmaban que el niño sería anunciado como heredero. Esa última idea provocaba más inquietud que todas las anteriores juntas. Alma no ignoraba lo que se murmuraba. Lo sentía en la forma en que ciertos criados desviaban la mirada, en la repentina rigidez de las puertas que antes se abrían sin preguntas, pero no confrontó. No pidió explicaciones. Se mantuvo firme, como la raíz de una planta que ha aprendido a crecer en tierra ajena. Sabía que el desierto no se conquista con gritos, sino con paciencia, y siguió cuidando los jardines, regando con manos firmes y gestos tranquilos, mientras Elías dibujaba sombras y palmeras en su cuaderno nuevo. El niño, ajeno al juicio de los adultos, comenzó a correr por los pasillos con libertad. Hablaba más, sonreía más, y a veces, sin darse cuenta, llamaba papá al jeque cuando se acercaba a mostrarle un dibujo.
Un día, durante un paseo entre los naranjos, el sheik se detuvo frente a Alma, no con urgencia, sino con decisión. «Están hablando», dijo simplemente. Ella no fingió sorpresa, solo sostuvo su mirada. «Lo sé». Él asintió. Por un momento, pareció que iba a decir más, pero se contuvo. Luego, añadió, «Debo prepararme no por mí, por ustedes». Y se alejó, dejándola con esa frase que no era amenaza, ni advertencia, sino promesa. Esa noche, Alma escribió por primera vez en el cuaderno que él le había regalado. No eran cartas, ni poemas, solo pensamientos, frases cortas, palabras sueltas. Pero entre todas, una se repetía como oración antigua. Nada que nace del amor debería avergonzarse de vivir. No tardó mucho en llegar. El Consejo de Ancianos, ese círculo que solo se reunía cuando el honor o el linaje estaban en riesgo, envió la convocatoria en un pergamino dorado. Era una tradición antigua. El sheik debía presentarse ante los guardianes del nombre Al-Rahim para justificar sus actos. No se trataba de una sanción formal, pero todos sabían que, en esas paredes de piedra roja, se decidía el destino de generaciones. La cita fue al amanecer, en el salón del eco, donde las palabras resuenan más allá de su peso. El sheik entró solo, sin guardaespaldas ni ayudantes. Vestía una túnica negra, sin adornos, sin joyas. Solo su sombra lo acompañaba. Alma lo observó partir desde la ventana de su habitación. No lo detuvo. No le deseó suerte. No era necesario. Sabía que él llevaba en su voz no solo el peso de un nombre, sino el de un niño que había vuelto a sonreír y el de una mujer que jamás había pedido más que el derecho de quedarse. En el salón, los ancianos lo esperaban con rostros rígidos. Hablaron primero, uno a uno. Expusieron su desacuerdo, mencionaron la viudez, la extranjería de Alma, la falta de pureza en la sangre del niño. ¿Qué herencia puede portar un niño sin raíces?, preguntó uno con voz gélida. El sheik no respondió de inmediato. Esperó a que el silencio le perteneciera y entonces dijo con firmeza: «Prefiero una raíz sembrada en el amor que una rama podrida por el orgullo». La frase quedó flotando como una espada invisible. No levantó la voz. No discutió, solo narró. Habló de Elías, de sus dibujos, de su evolución, de cómo había devuelto luz a los corredores del palacio. Habló de Alma, de su lealtad sin palabras, de su dignidad silenciosa, y luego guardó silencio. No pidió aprobación, no imploró aceptación, solo se puso de pie, saludó con respeto y se retiró. Afuera, el sol apenas comenzaba a subir. Alma seguía junto a la ventana, de pie, inmóvil. Elías dormía todavía, abrazado a su cuaderno. Horas después, una carta sin sello fue deslizada bajo su puerta. Solo decía una frase: «Lo que nace de la verdad no necesita permiso». Alma la leyó una sola vez, luego la quemó con una vela, y mientras las cenizas caían por la ventana, comprendió que algo había sido ganado, no con gritos, no con amenazas, sino con presencia, con amor que no pedía permiso, pero que, aún así, se quedaba. Desde la mañana del juicio, los pasillos del palacio respiraban de otro modo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero el aire estaba más denso, como si las columnas de mármol hubieran escuchado lo que ningún visitante debía oír. El sheik no cambió sus rutinas. Seguía cruzando los jardines al amanecer, asistía a las reuniones diplomáticas, y al final del día solía pasar por la biblioteca, donde Elías dibujaba en una esquina silenciosa, mientras Alma organizaba libros según su intuición. No había una orden escrita, pero todos sabían que esos encuentros eran ya parte del nuevo ritmo del palacio. Un ritmo que no pedía permiso, solo se imponía con suavidad. Una noche,
Sin ceremonias ni testigos, el sheik se acercó a Alma mientras ella regaba los rosales del ala sur. La observó en silencio durante un largo instante. Luego se inclinó, tomó una flor con espinas entre sus dedos y, sin soltarla, dijo con calma: «No todos los jardines aceptan nuevas raíces, pero tú hiciste que éste floreciera otra vez». Alma no respondió, pero por primera vez dejó que él tomara su mano sin resistencia. No fue una declaración formal, no hubo promesa de boda ni palabras mayores. Solo un gesto compartido entre dos personas que habían esperado lo suficiente para saber que el amor verdadero no grita, se sostiene. El día siguiente trajo consigo una nueva tormenta. Una carta, esta vez sellada con el emblema de una familia noble del norte, llegó al palacio. Ofrecían una alianza en matrimonio para el sheik con una princesa viuda, descendiente directa de los fundadores de Al-Nur. Era una maniobra política disfrazada de tradición, y todos lo sabían. Rechazarla sería una ofensa. Aceptarla, una traición. El consejo presionó. Los sirvientes cuchicheaban. Los ancianos murmuraban en los corredores de piedra. Pero el sheik no dudó. Convocó a todos en el patio central. Al anochecer, bajo las antorchas encendidas y el cielo claro. Con voz firme y sin rodeos, declaró: «No necesito una alianza. Ya encontré mi familia. Y no está en otro linaje. Está aquí, en este suelo, junto a este niño y junto a la mujer que lo trajo con el alma limpia». Algunos bajaron la cabeza, otros se retiraron sin decir nada, pero el silencio que quedó no fue hostil, fue respetuoso. Por fin, el amor había sido nombrado. No con adornos, no con palabras grandes, sino con honor. El día amaneció con una calma solemne, como si hasta el viento supiera que algo importante estaba por suceder. En el palacio de Al-Rahim no se escuchaban órdenes ni pasos apurados, solo el murmullo de las fuentes y el sonido tenue de telas siendo extendidas sobre el suelo del patio de los naranjos. No habría música, ni público, ni festines. Esta no era una celebración para entretener, era una ceremonia íntima, casi ancestral, donde el alma hablaba más fuerte que el apellido. Ese día, el sheik declararía a Elías su hijo de manera oficial, no por obligación, no por prestigio, por convicción. Alma vestía una túnica sencilla de lino blanco, no usaba adornos, ni velo, ni perfume. Su expresión era serena, pero sus pasos firmes. A su lado, Elías sostenía con fuerza su cuaderno de dibujos, ese que durante meses había sido su única voz. Caminaban juntos hacia el centro del patio, donde el sheik ya los esperaba vestido de azul oscuro, color reservado para las decisiones que marcan el destino. No pronunció un discurso. Solo se arrodilló ante el niño y dijo con voz clara: «Elías bin Said al-Rahim, no naciste de mi sangre, pero fuiste sembrado en mi vida. Hoy te nombro hijo ante mi pueblo, ante el cielo y ante tu propia historia». Un anciano del consejo, de rostro arrugado y manos sabias, colocó una cinta de seda sobre los hombros del niño. No hizo preguntas, no dio advertencias. Solo inclinó ligeramente la cabeza y murmuró: «La verdad encuentra su casa, aunque camine lejos». Fue entonces que Alma, por primera vez, sintió que todo había valido la pena. Cada rechazo, cada lágrima, cada noche sin saber si amanecería a salvo. Ya no era la extranjera, ya no era la mujer de paso, era la madre de un niño que, por fin, tenía un lugar. Aquella noche, Alma abrió las ventanas de su cuarto y dejó que el viento entrara sin miedo. Elías dormía profundamente, con la cinta de seda doblada junto a su almohada. El sheik no dijo nada más ese día, pero al pasar frente a su puerta, se detuvo un instante. Bastó con eso, porque en ese palacio, donde antes reinaba el deber, ahora empezaba a respirarse algo más humano,
la paz. El tiempo no hizo ruido al pasar. No hubo fechas marcadas, ni anuncios escritos en las paredes del palacio. Pero algo había cambiado para siempre. Los días en Al-Rahim comenzaron a teñirse de calma verdadera, esa que no viene del silencio impuesto, sino de la certeza compartida. Elías crecía con la lentitud, sabía del desierto. Ya no solo dibujaba, ahora narraba historias, preguntaba por palabras nuevas, recogía flores para secar entre las páginas de su cuaderno. A veces se sentaba junto al sheik en las escalinatas del patio y leía en voz alta, con una voz suave pero firme, como si cada frase fuera una forma de agradecer. Alma se movía por el palacio sin temor ni prisa. Seguía cuidando los jardines, pero ya no como forastera. Lo hacía como quien riega su hogar. A los pocos que aún murmuraban, respondía con gestos, con trabajo, con dignidad. Y cada noche, al cerrar las cortinas, anotaba en su cuaderno una nueva palabra que el niño había aprendido, una nueva flor que había florecido o una emoción que antes no sabía nombrar. La vida ya no era grandiosa, pero era plena, y eso bastaba. Una noche, durante el festival de las linternas, el sheik apareció en el jardín con 3 velas encendidas. No había ceremonia ni protocolo. Solo 3 luces temblando bajo el cielo oscuro. «Una por ti», dijo, entregando una a Elías, «una por tu madre», y finalmente, mirándolos a ambos, encendió la última. «Y una por lo que nunca imaginamos, pero que supimos reconocer cuando llegó». Esa noche soltaron las linternas al viento, y los 3 se quedaron mirando cómo ascendían, cruzando el cielo de Al-Nur, como si llevaran consigo las heridas sanadas, los nombres que ya no dolían, las promesas que se habían cumplido sin necesidad de ser dichas. Elías, medio dormido, apoyó la cabeza en el hombro del sheik. Alma lo cubrió con su chal, y por un momento no hubo preguntas, no hubo miedo. Solo esa certeza simple y sagrada de que habían llegado, no a un palacio, no a un título, sino a un lugar donde el amor no pedía explicaciones. El sheik tomó la mano de Alma con delicadeza, sin urgencia, sin promesas, solo la sostuvo. Y en ese gesto estaba todo. La historia de 3 almas que el mundo intentó separar, pero que el desierto, sabio, silencioso, generoso, unió bajo las mismas estrellas. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.